¿Estás sin audio, Yuri? Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a este gran espacio, segundo conversatorio de la Semana de la Comunidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, quien hace su lanzamiento a lo grande. Quiero presentarme, soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU. La asociación este año cumple 60 años de vida institucional, siempre liderando, promoviendo a través de las organizaciones y sus especialistas las buenas prácticas en gestión humana. APERU tiene diversas comunidades conformadas por especialistas, comunidades de relaciones laborales, talento, empleabilidad, bienestar social, diversidad e inclusión, talento y la comunidad de seguridad y salud en el trabajo. También contamos con espacios, ¿no?, para que nuestras empresas socias y las que quieran promocionar sus marcas a través de la revista, redes sociales, mailing, puedan sacarle provecho. Tenemos una revista digital que tiene un contenido muy enriquecedor en lo que es gestión humana, con grandes entrevistas, aportes de las comunidades, best practice, y también aquí pueden tener ese espacio. El día de hoy tenemos un conversatorio, ¿no? Trabajo remoto y sus implicancias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tema importante, relevante dentro del mundo que ahora nos toca vivir, y va a ser moderado por un integrante de la comunidad, como es Yul Cristóbal de Fosforera. Quiero presentar brevemente a Yul. Es ingeniero ambiental, colegiado, especialista SSOMA en el sector industrial. Actualmente es coordinador de seguridad y salud del medio ambiente en Fosforera. Muchas gracias, Yul, por
por estar en este espacio y liderando este conversatorio. Muy amable y gracias a todos por su asistencia. Ok, gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes con todos y bienvenido al conversatorio sobre trabajo remoto y sus implicancias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hoy nos acompañan ponentes de mucha trayectoria. Tenemos la participación de Álvaro García. Álvaro García es Intendente Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. También tenemos la participación de de uno de los socios o participantes de la comunidad, que es Flavia del Busto. Flavia es jefa de seguridad y salud ocupacional en Cencosud, Perú. Asimismo, tenemos la participación de Ivette Cajacury. Ella es Senior Human en Page Group. También tenemos al gran Germán Solari, ¿de acuerdo? Él es jefe de seguridad en Cibertec, ¿de acuerdo? Muy buenas tardes con todos y bienvenido. Y vamos de inmediato a hablar un poco sobre el trabajo remoto y su implicancia en materia de seguridad y salud en el trabajo con Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Álvaro, tu audio, por favor. Sí. Buenas tardes, Yul, y buenas tardes a toda la asociación. Primero agradecer por la invitación para nosotros como SUNAFIL, como responsables, no solo de fiscalizar, sino de vigilar y orientar sobre el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Estos espacios son muy importantes porque nos permite difundir, ¿no? Cuáles son precisamente esas formas o mecanismos para el mejor cumplimiento de las obligaciones frente a los empleadores, ¿no? Nuevamente agradecer por la oportunidad y quedo atento a las preguntas que tengan a bien realizar. Gracias, Álvaro. Gracias por tu participación y asistencia. De hecho, hoy la coyuntura nos hace hablar sobre el trabajo remoto y es muy importante enfocarnos en qué o cuáles son la diferencia entre el trabajo remoto y el teletrabajo. De hecho, hay una reglamentación, así que nos gustaría escuchar un poco del tema. Claro, para responder adecuadamente esa pregunta debemos retroceder un poquito en el tiempo y situarnos hacia el mes de marzo, si no febrero del año pasado, 2020, ¿no? Cuando esta pandemia de COVID-19 estaba próxima a llegar a nuestra región y a nuestro país, naturalmente. Y ya se sabía, por lo menos en el sentido de que en otros lugares del mundo, ¿no? Europa, Asia, donde llegó primero la pandemia, cuáles eran las medidas dispuestas por los gobiernos de esos países, ¿no? Para contener el avance de este nuevo virus, ¿no? Recordarán ustedes que entre las medidas que dictaron los gobiernos se encontraba, entre otras, ¿no? El aislamiento social, ¿no? El aislamiento social de las personas y también la inmovilización social obligatoria, ¿no? Llamada cuarentena, ¿no? Una cuarentena quiere decir que las personas permanecen en sus domicilios, ¿no? Y salvo actividades esenciales, debían permanecer en sus casas, ¿no? Entonces, ante esa coyuntura, ¿no? Se necesitaba de algunas disposiciones normativas en materia laboral que faciliten a los trabajadores y a las empresas, naturalmente, de que las labores puedan continuar, ¿de acuerdo? Pero en un escenario de inmovilización social obligatorio. En ese entonces, solamente contábamos nosotros con la figura del teletrabajo, ¿no? Una figura del teletrabajo que, dicho sea de paso, nunca tuvo la acogida que se hubiera esperado, ¿no? Según reportes de la planilla electrónica, eran muy pocos trabajadores que se encontraban en esta condición de teletrabajo. Entonces, desde el sector trabajo, desde el gobierno naturalmente, se buscó una medida alternativa al teletrabajo que sí tenga esa acogida, porque si no hubiera habido o si no se hubiera planteado esta alternativa, la única herramienta a la mano sería el teletrabajo. Insisto, una herramienta que no tuvo la acogida esperada. ¿Y por qué no tuvo la acogida esperada?
Porque a diferencia del teletrabajo, a diferencia del trabajo remoto, el teletrabajo tiene algunas barreras, ¿no? Algunas barreras que no la tiene el trabajo remoto y que limitan su uso. Y en todo caso no hay muchos incentivos para las empresas de pronto de implementar el teletrabajo en los centros de trabajo, ¿no? Y me refiero puntualmente, por ejemplo, a el uso de las herramientas tecnológicas y la compensación por el uso de esas herramientas. Me explico, ¿no? En un escenario de teletrabajo, ¿no? Es decir, antes de la figura del trabajo remoto, la norma exige, ¿no?, que la empresa con el trabajador deben ponerse de acuerdo sobre cómo se van a compensar el uso de las herramientas tecnológicas y de todos aquellos servicios necesarios para la prestación de un servicio a distancia, ¿no? En cristiano, por ejemplo, ¿quién paga el internet de mi casa? ¿Lo debo pagar yo como trabajador o lo debe pagar la empresa? Las normas de teletrabajo exige, ¿no?, que sea el empleador, ¿de acuerdo?, quien debe asumir, ¿de acuerdo?, de asumir el costo de esos servicios, ¿no?, salvo acuerdo distinto con el trabajador. Pero la regla es que el empleador asume ese costo, ¿no? Esas y otras barreras, ¿de acuerdo?, así hicieron del teletrabajo una figura poco atractiva. Entonces, nuevamente, regresando al escenario prepandemia, ¿no?, necesitábamos medidas urgentes de eficacia inmediata que aíslen a los trabajadores del centro de trabajo a sus domicilios. Y si en ese escenario se hubiera exigido con el teletrabajo que se pongan de acuerdo ¿quién debe asumir el costo? Naturalmente que se hubiera retrasado el aislamiento, se hubiera retrasado la inmovilización social obligatoria y las medidas de contención del COVID no hubieran tenido el éxito que se hubiera querido, ¿no? En ese escenario, insisto, se creó la figura del trabajo remoto. ¿Y cuáles son las principales diferencias del trabajo remoto con el teletrabajo? Ya dije una, ¿no? La compensación por el uso de los equipos y de los servicios, ¿no? En el teletrabajo lo asume el empleador, en el trabajo remoto no es una exigencia que lo asuma el empleador, sino que la norma señala que pueden acordar, de acuerdo, mecanismos de compensación. De no haber ese acuerdo, naturalmente que el trabajador utiliza su propio equipamiento, llámese su computadora, su internet, su energía eléctrica, ¿no?, sin que haya una compensación por parte del empleador, ¿no? Eso es número uno. Número dos, otra diferencia de pronto de forma es la vigencia, ¿no? El teletrabajo tiene una vigencia de perpetuidad, si se quiere, ¿no? Es decir, no hay un límite. El trabajo remoto ha tenido vigencia de acuerdo al avance de la pandemia, ¿no? El último plazo que se tiene de trabajo remoto es vigente hasta el 31 de julio de este año, ¿no? Ya será el nuevo Congreso o el nuevo gobierno, ¿no?, que determine si se amplía o no la vigencia del trabajo remoto, ¿no? Otra diferencia también muy importante, y con esto cierro la respuesta a esta primera pregunta, es cómo nace el teletrabajo y cómo nace el trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo nace por acuerdo de las partes, ¿de acuerdo? De dos maneras, ¿no? Primero, si un trabajador ingresa recién a una empresa y el contrato ofrecido por la empresa es bajo la modalidad de teletrabajo, está el acuerdo, ¿no? Si por el contrario uno en una empresa está laborando de manera presencial y desea transitar al teletrabajo, se necesita el acuerdo de la empresa con el trabajador para cambiar la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo. El trabajo remoto es distinta, ¿no? Es distinto. ¿En qué sentido? Que el trabajo remoto solamente exige la comunicación del empleador al trabajador de que en adelante realice sus labores en su domicilio o en el lugar de aislamiento como señala la norma, ¿no? Es decir, basta la voluntad del empleador para que se implemente el trabajo remoto. Eso también es otra barrera, ¿no? Si se hubiera exigido lo mismo que para el teletrabajo, el acuerdo en trabajo remoto, de pronto no todos los trabajadores hubieran aceptado el trabajo remoto, no lo sabemos, ¿no? En todo caso, el resumen es lo siguiente, ¿no?, que el trabajo remoto respondió a una necesidad, ¿de acuerdo?, y de alguna manera imprevisible cuando surgió la pandemia y que nos diera respuestas que no nos daba el teletrabajo, ¿no?
Ok, Álvaro, muchas gracias por tu respuesta. De hecho, es un poco de lo que venimos viviendo el día a día en todas las organizaciones. Eh, y una contraparte de esto es la fiscalización, ¿no? La fiscalización que día a día o la supervisión que viene haciendo SUNAFIL. De hecho, cuando era de manera presencial, en las empresas hemos tenido muchas veces a los fiscalizadores en la puerta y diciendo que tenían que fiscalizar. Pero en este caso, ¿cómo SUNAFIL viene fiscalizando las actividades de trabajo remoto? ¿No? Que es un poco difícil. Claro, el trabajo remoto exige o parte de la premisa que el trabajador se encuentra o en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliar, un aislamiento por la cuarentena de aquel entonces, ¿no? Porque recordaremos que ante lo imprevisto del surgimiento de la pandemia, muchos trabajadores de pronto estaban en una localidad distinta a su domicilio, ¿no? Entonces, y recordaremos todos que había restricciones en el transporte, en el tránsito de personas, en fin. Entonces se dispuso que también el trabajo remoto se pueda realizar no en tu domicilio personal, sino en un lugar llamado de aislamiento, ¿no? En cualquiera de estos casos, ¿no? El trabajo remoto exige ahora, ¿no? una mirada de SUNAFIL mucho más comprensiva, ¿no? En el sentido de que también se pueden presentar determinadas situaciones, ¿no? Determinados incumplimientos en un escenario de trabajo remoto, ¿no? Y que seguro también motivó la adaptación ya en la evolución de la pandemia de normas como por ejemplo la desconexión digital, ¿no? Muchos trabajadores, digamos, reclamaban, ¿no? Quizás no ante SUNAFIL, sino en redes sociales, etcétera, o se manifestaban de que en un escenario de trabajo remoto, pues sus jefes, ¿no? Lo llamaban 24/7, como se dice, ¿no? Todos los días, todo el día, fines de semana, no había ese control, ¿no? Entonces, se dictaron normas sobre desconexión digital. Sobre la problemática del trabajo remoto a nivel inspectivo, cabe decir que no hay denuncias, ¿de acuerdo? Propias de, digamos, de fiscalización que exijan que la SUNAFIL tenga que apersonarse al domicilio del trabajador. De momento no ha habido esas denuncias, ¿no? Las denuncias que han habido sobre trabajo remoto, por ejemplo, son las siguientes. Al inicio de la pandemia, por ejemplo, recordarán ustedes que el gobierno dispuso que solamente algunas actividades comiencen a operar tan pronto surgió la pandemia, ¿no? El resto de trabajadores debían realizar de manera remota o licencia con goce de haber si las labores no son compatibles con el trabajo remoto, ¿no? En ese entonces, los reclamos de los trabajadores fue más en el sentido de no me están dando trabajo remoto pese a que no soy una actividad esencial. De pronto algunos empleadores, digamos, malinterpretaron, ¿no? Su actividad como esencial, ¿de acuerdo? Y obligaban o exigían que algunos trabajadores vayan presencialmente a la empresa, ¿no? Ese fue un tema que se dio al inicio de la pandemia, ¿no? Otro tema que también surge con el trabajo remoto es a la inversa, ¿no? Algunos trabajadores, ¿no? Algunos trabajadores ya quieren, ¿no? O realizar trabajo remoto, en todo caso trabajo presencial. Por ejemplo, hay algunos casos de trabajadores que consideran que sus funciones son compatibles con el trabajo remoto. Para la empresa, sus funciones no son compatibles con el trabajo remoto y se encuentran de licencia con goce de haber, que recordemos es una licencia compensable, es decir, el trabajador tiene que recuperar luego ese tiempo, ¿no? Y naturalmente un trabajador que ve que semanas tras semanas va acumulando tiempo de licencia, no es tan agradable porque no es que esté en su casa ganando dinero, sino que es tiempo que luego va a tener que devolver a su empleador. Entonces hay trabajadores que están exigiendo a sus empresas que les asignen trabajo remoto para no seguir acumulando tiempo de licencia con goce de haber. Sin embargo, aquí hay un matiz, ¿no? El tema es definir si las actividades que realiza son o no compatibles con el trabajo remoto, porque de pronto a la mirada del empleador esas funciones no son compatibles y por eso se encuentran de licencia con goce de haber. Para la mirada del trabajador, sus labores sí son compatibles con el trabajo remoto y exigen que la empresa les dé funciones, ¿no? Ese es un tema que sí se está presentando y sí se está investigando y nosotros creemos como SUNAFIL que estamos en la capacidad y tenemos la competencia, ¿no? Sobre todo para fiscalizar
la adecuada utilización del trabajo remoto, porque podríamos estar frente a situaciones de discriminación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dirigentes sindicales que supuestamente sus labores son incompatibles con el trabajo remoto y se encuentran de licencia, pero quizás sus funciones sí son compatibles, ¿no? Lo que quiere la empresa es de alguna manera hostigar a los dirigentes sindicales de forma tal que continúen acumulando, ¿no? Licencia con goce, para que vean comprometidas pues, sus vacaciones en los próximos 5 años. Entonces, ese es un tema que también, que es un tema que sí se está presentando, ¿no? De hecho, hay casos ahorita sobre la materia, ¿no? Pero insisto que fiscalizaciones que exijan o que hayan exigido que SUNAFIL se apersone al domicilio del trabajador, de momento no se han presentado, ¿no? Ok, gracias, Álvaro. De hecho, bajo el nuevo escenario del trabajo remoto que venimos viviendo todos los días, y el desarrollo de esto en un ambiente muy familiar, muy nuclear, hace de que, no sé, un trabajador puede tener un accidente y puede responsabilizar este accidente al empleador, ¿no? Que está dentro del horario de trabajo pactado o bajo escrito, y nos indique a los empleadores que eso es un accidente de trabajo. Entonces, sería bueno saber qué elementos determinan un accidente laboral en casa, bajo el contexto de trabajo remoto, ¿no? De acuerdo, claro. Primero decir que los accidentes de trabajo no son privativos del centro de trabajo, ¿no? La definición misma de accidente de trabajo es de alguna manera abierta, incluso desde la época del trabajo presencial, ¿no? Bueno, decimos época del trabajo presencial porque suena muy antiguo, ¿no? Pero en realidad no es un poco más de un año, ¿no? Por ejemplo, en un escenario normal, prepandemia, ¿no? Son accidentes de trabajo también los que pueden suceder fuera del centro de trabajo, ¿no? Con ocasión de las labores, ¿no? Entonces, ese concepto se mantiene, ¿no? Entonces, en el sentido de que, aunque el trabajador no se encuentre en el centro de trabajo, sino en su domicilio, porque está realizando trabajo remoto, se pueden presentar accidentes de trabajo, ¿no? Es decir, un accidente en casa con ocasión de las labores, ¿no? Es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? La normativa sobre trabajo remoto exige que el empleador primero debe comunicar, ¿no? al trabajador las recomendaciones básicas para prevenir accidentes de trabajo ahora en su casa, ¿no? Esa obligación que siempre tuvo a los trabajadores que ingresaban al centro de trabajo, ¿no? Decirle, oye, los riesgos de tu puesto son estos, ¿no? Ahora también está la obligación en trabajo remoto, el empleador debe comunicarle cuáles son esos riesgos ahora en su casa, ¿no? Y de hecho también otra obligación es que debe establecer canales de comunicación para que aquellos riesgos que el empleador no ha identificado, naturalmente, porque está en su casa y no en el centro de trabajo, ¿no? Un canal de comunicación o de alerta del trabajador a su empleador de estos nuevos riesgos, ¿no? Para que puedan ser evaluados y en todo caso incluidos en la matriz ITAR-C, por ejemplo, ¿no? Entonces, en buena cuenta, sí se pueden dar accidentes de trabajo en el domicilio, ¿no? Claro, ahí ya es casuístico, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy trabajando en mi computadora, ¿no? Y me electrocuto, ¿no? Lamentablemente sufro una descarga eléctrica y me electrocuto. ¿Eso podría ser considerado un accidente de trabajo? Bueno, el accidente se ha producido como ocasión de las funciones. Yo estoy precisamente desarrollando una labor, ¿no? Podría ser un accidente de trabajo, ¿no? Claro, hay casos que pueden ser ya mucho más límites, ¿no? Por ejemplo, ese trabajador, por ejemplo, que vive en una casa de 2 pisos, ¿no? Dejó su teléfono celular en el primer piso, donde está su oficina casera, digamos, y él ha subido a su dormitorio, ¿no? Y recibe una llamada, timbra su teléfono, ¿no? Y ese trabajador baja por las escaleras, corriendo, ¿no? Queriendo llegar temprano, a tiempo a la llamada, y se resbala y se cae. Pregunta, ¿es un accidente de trabajo o no? Bueno, el tema es casuístico, insisto, ¿no? Habría que, por ejemplo, y si lo complicamos, ¿no? Ese trabajador estaba no estaba sin calzado, por ejemplo, estaba con medias, ¿no? Lo cual exigirá al empleador que coloque esas cintas que tienen las escaleras, ¿no? Para contener los resbalones, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es casuístico, no hay reglas, digamos, claras en el sentido de que es blanco o negro sobre cuáles son los elementos propios de un accidente de trabajo en
en casa, pero, digamos, el análisis va a implicar primero si es que en el hecho imprevisible, ¿no?, que ha provocado este daño al trabajador se ha producido con ocasión de las labores. Si es así, entonces pasamos al siguiente nivel de análisis sobre los demás elementos que puedan evaluarse para llegar a la conclusión si es un accidente de trabajo, ¿no? Pero parte de la premisa de que se puede realizar, de que puede suceder con ocasión de las labores en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, la recomendación que nosotros podemos dar desde SUNAFIL es que el empleador, en esta recomendación que le da a los trabajadores sobre los riesgos, ¿no?, sea lo más minucioso posible, ¿no?, sobre todo tipo de riesgos que pueden suceder en casa, ¿no? Básicamente asociados, por ejemplo, con descargas eléctricas, ¿no?, o incluso insistir también con el tema de la ergonomía, ¿no?, de aquellos trabajadores que laboran frente a una computadora, la lejanía adecuada con la pantalla para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, la exhortación que hacemos nosotros es vigilar constantemente y sobre todo también mucha comunicación con los trabajadores, ¿no? Comunicación para que los trabajadores nos puedan decir a las empresas, ¿no?, cuáles son esos riesgos no previstos o nuevos riesgos que puedan surgir en casa, ¿no? Ahora, casos a nivel de SUNAFIL no se ha reportado todavía, ¿no? No se han reportado denuncias sobre accidentes de trabajo, tanto menos accidentes mortales, ¿no? Ok. Álvaro, muchas gracias por tu ponencia. Ahora vamos a ir con Flavia del Busto. Flavia del Busto los vuelvo a presentar. Ella es jefa de Seguridad y Salud Ocupacional en Cencosud, Perú. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estamos? Hola, Yul, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué tal? aquí. ¿Qué tal? Qué bien. Trabajo remoto también. Sí. Exacto, perfecto. A ver, de hecho, la pregunta que nos atañe hoy, Flavia, es que ¿cómo han tomado o qué retos han tenido a raíz de aplicar trabajo remoto y cómo les ha implicado en el negocio, ¿no? ¿Cómo ha impactado esto en el negocio en Cencosud? Bueno, mira, dentro de los retos principales que hemos tenido el trabajo remoto, y creo que es en el que coincidimos la mayoría cuando hemos podido conversar del tema, es el tema del control de las condiciones inseguras, por ejemplo, ¿no? O sea, al ya no ser el empleador el que está brindando las condiciones específicas de trabajo al colaborador, pues pierdes un poco el control. Uno puede dar las recomendaciones, orientar, guiar a los colaboradores para que tengan un ambiente de trabajo seguro, pero finalmente no tenemos ojos en su casa, entonces perdemos un poco esa capacidad de control de las condiciones de trabajo que van a tener cada uno y pues nos exponemos a tener condiciones inseguras, ¿no? Como te digo, los podemos capacitar y todo, pero a veces cada uno hace algunas cosas, ¿no? Control un poco de los riesgos que hay en la casa, esa es una de las principales dificultades. Ahora, algo que también hemos notado y también es algo que he podido conversar cuando lo he conversado con otras personas, es el tema de las reuniones, ¿no? A raíz de que ahora estamos en trabajo remoto, pues tenemos reuniones todo el día, ¿no? Y a las 10 entras a una reunión, a las 11 entras a otra, a las 2 entras a otra, ¿y en qué momento haces tu trabajo? Porque todo el día estás en reuniones, ¿no? Y esa es una dificultad que hemos tenido la gran mayoría, ¿no? Nos pasamos todo el día en reuniones y perdemos esa capacidad de hacer las cosas en los momentos en los que necesitamos. Entonces, eso también ha hecho que la gente tenga un poco más de estrés, tenga un poco más de ansiedad, pierda un poco la capacidad de organizarse o le cueste más organizarse con sus tareas efectivas, ¿no? Otra cosa que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, bueno, me imagino que nos ha pasado a todos, algo que, por ejemplo, yo hacía mucho cuando hacía trabajo presencial, y no en Cencosud, sino en general, o sea, en todos los trabajos que he tenido, es cuando yo necesitaba algo urgente que hacía, me paraba, me sentaba al costado de la persona de la cual necesitaba que me responda urgente y no me movía hasta que me responda, ¿no? Entonces, eso agilizaba un poco los procesos que yo misma tenía, ¿no? Cuando tenía cosas y necesitaba que me ayuden rápidamente, y decía, por favor, ayúdame, y estaba ahí y fastidiaba y ponía un dedo, pues, ¿no? Ahí para que me solucionen los problemas rápido. Y funcionaba un montón y me solucionaban los temas rápido, ¿no? En cambio ahora ya no tienes esa capacidad de estar ahí fastidiando tanto a la persona, la llamas por teléfono, a veces te contestan, a veces no,
Entonces puede eso también haber tenido un poco más de lentitud en algunos procesos y crear un poquito más de burocracia que a veces la saltábamos ahí fastidiando a las personas, ¿no? Y bueno, y con eso también, yo creo que es algo que al principio pasó, que justo lo mencionaba Álvaro, el tema de la desconexión digital, antes de que salga esta norma de la desconexión digital, y algo que nos ha pasado a todos es eso, ¿no? Que al ya estar en casa pierdes el control de las horas de trabajo, ¿no? Te dan las 7 de la noche y a veces uno sigue sentado frente a la computadora, no se ha movido, a veces porque pierde la noción del tiempo, porque tiene muchas cosas que hacer, porque como habíamos dicho, habían habido muchas reuniones y no te da tiempo a avanzar las cosas, entonces termina uno trabajando sobre tiempo. Ahora, también hay que tener en cuenta que el trabajo remoto viene acompañado de cierta flexibilidad, ¿no? Porque al yo estar en casa, ya hay un poco de doble presencia, o sea, yo no estoy mis 8 horas laborales pegada a la computadora sin moverme, ¿no? O sea, tengo un hijo que circula y ronda por la casa como un mosquito y de vez en cuando me volteo, lo ayudo, lo llevo a algún lugar, ¿no? Entonces, hay esas interrupciones que no ocurren tanto cuando uno está haciendo trabajo presencial. Entonces, esta flexibilidad tiene que ir para ambos lados, ¿no? O sea, tiene que ir para el lado, yo, trabajador, tengo algunas cosas que ver en casa y tengo esa flexibilidad en mi trabajo de poder atender cosas personales en casa porque hay que tener mucho en cuenta que el colaborador ya no está solo, está con todo un entorno familiar atrás y que lo tiene que ver y tiene que solucionar temas en la casa, tiene que ver cosas en la casa, pero también tiene que haber una flexibilidad de parte del colaborador, ¿no? O sea, si yo sé que durante el día he tenido muchas interrupciones y eso tampoco me ha permitido avanzar mucho, pues sí, pues sacrifico un poquito de la tarde para poder avanzar esas cosas que compensan el tiempo que perdí, ¿no? Ok, Flavia. Muchas gracias. Ahora vamos con Ivette Kajakuri. Hola, Ivette, ¿me escuchas? Hola, Jules, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Ivette, la misma pregunta para ti. ¿Qué retos han tenido a raíz de aplicar el trabajo remoto y cómo les ha impactado en el negocio en Michael o Page Group? Así es. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Mi reflexión en realidad va muy alineada a lo que comentaba Flavia, ¿no? El desarrollo del trabajo remoto definitivamente no ha sido lineal, nos tomó desprevenidos y nos hemos venido pues acomodando tipo en altas y bajas, así como en las cuarentenas, ¿no? Como recursos humanos pues hemos tenido muchos frentes en realidad para retarnos. Creo que uno de los principales ha sido la comunicación, ¿no? La comunicación sobre cómo seguir manteniendo este nexo, esta conexión con todos los trabajadores en la virtualidad, ¿no? Y que los equipos de trabajo se sigan sintiendo unidos. Para esto ha sido súper importante pues trabajar con los líderes, ¿no? Trabajar con ellos para que puedan desplegar aún más estas herramientas, esas habilidades que tiene a nivel comportamental, ¿no? Y que puedan conectar a través de la pantalla. Como decía Flavia, ¿no? Antes ibas al sitio de alguien, conversabas y por ahí te hacía algún favor para que salga un proceso quizá más rápido. Pero ahora es todo muy pantalla, entonces al inicio nadie estaba acostumbrado pues a trabajar así, ¿no? Así que ha sido todo un proceso y ha sido también un tema de entrenamientos a los líderes, ¿no? Para que puedan generar esta conexión. Y esto lo menciono porque es crucial para mantener también el engagement, ¿no? Desde mi punto de vista como parte de talent development, de desarrollo organizacional, es súper importante mantener este compromiso sólido de los colaboradores y seguir hablando de una cultura organizacional, ¿no? Sobre todo en este contexto en el que todos tuvimos que compaginar roles, ¿no? Y de repente en un momento eras padre, eras profesor, ¿no? Eras trabajador y líder, ¿no? De un equipo. Entonces, es súper importante. Otra arista que también creo que tenía altísima prioridad es la salud mental, ¿no? Es el bienestar de los colaboradores, el bienestar emocional. Y esto pues ha representado darle a los colaboradores seguridad emocional, ¿no? Además de esta seguridad y salud, también es una seguridad emocional. Este concepto pues va más allá de una remuneración, una compensación, es tener al colaborador pues en el centro de nuestras acciones, ¿no? Y que el colaborador se sienta tranquilo, seguro y confiado, ¿no? Sobre todo que mantenga esta confianza con su empleador. Ok, gracias, Ivette. Gracias, Ivette. A ti. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jul? Buenas tardes. Gracias ¿Qué por la tal, Germán? invitación. Germán, o en Cibertech, ¿qué retos han tenido a raíz de aplicar trabajo remoto y cómo les ha impactado en el negocio? ¿No? Bueno, Ya
poco nos hablaba Flavia de las reuniones recurrentes, del estrés que causaba esto. Ivette nos hablaba sobre comunicación, seguridad emocional. ¿Qué nos puedes comentar usted, Germán? Sí, bien, bueno, yo creo que ya tanto Flavia como Ivette han comentado mucho sobre el tema, pero a nosotros particularmente siendo una institución educativa, evidentemente el impacto también iba no solamente para el colaborador, sino también para nuestro cliente externo, en este caso el alumno, ¿no? Entonces teníamos que convertir lo que teníamos en micro, que eran estos cursos virtuales, la capacitación virtual, convertir en toda nuestra plataforma de manera virtual para que todos los cursos, todas las carreras no se atrasen en el proceso y podamos seguir un ciclo regular. Entonces, en la parte administrativa, evidentemente, el tiempo que tuvimos de ejecución, de aplicar traslado de equipos, traslados de software, implementación de espacios en algunos colaboradores o traslados de computadoras, tratamos de minimizarlo tanto para que la operación no se pueda o no se vaya a detener, que era uno de los puntos fundamentales, porque justo coincidió en que estábamos en los primeros días de inicio de clase, ¿no? Mover toda una estructura de clase significa retrasar el inicio del siguiente ciclo. Por lo tanto, es sumamente complicado a nivel académico. Y a nivel de alumnos, ya digamos hacia nuestro cliente externo, también significó otorgarles los equipos de cómputo, ver el tema del traslado y hacer el traslado sin que el personal de almacén, de logística, de sistemas, esté en las sedes, y que simplemente el tercero, en este caso el personal de seguridad, sea quien nos acompañe o quien nos ayude en desinstalar una computadora, y evidentemente ahí viene el tema de la identificación de peligros de lo que va a hacer este colaborador tercero, que no está dentro de sus funciones. Entonces era todo un planeamiento, se hizo todo un planeamiento, una ejecución para que dentro de la primera semana podamos regularizar todo este aspecto. Pero de ahí vino el tema de cómo el docente, ¿no?, que está acostumbrado a hacer su clase de manera presencial, que es un colaborador, hay docentes tiempos completos, docentes tiempo parcial, cómo involucrarlo, ¿no?, en hacer una clase desde casa, identificar los peligros y la evaluación de riesgo de su casa, de su espacio, si es que de repente tiene que hacer una clase de mecánica, ¿no? Evidentemente no iba a desarmar su auto, pero de repente teníamos que ver de qué manera no iba a poder, no lo íbamos no iba a tener un riesgo, ¿no?, para que justamente al momento que ejecute la actividad. Entonces tuvimos que evolucionar y ver, y ahí viene parte de los objetivos, de las metas que nos pusimos, y esto significó de que al final de este primer ciclo del año 20, estamos hablando del ciclo 21, tengamos una buena satisfacción a nivel del alumno que estuvo contento, cómo se desarrolló en este caso los cursos, ¿no? Si bien es cierto, tuvimos una gran deserción por parte de alumnos, netamente comprensible por el tema económico en el que estaba en ese momento el país, pero tratamos de sobrellevar con herramientas que les prestábamos, como les mencionaba, los equipos de cómputo, y esto significó un trabajo desde el tercero, es decir, como lo menciono nuevamente, el personal de seguridad, y nosotros gestionando desde casa justamente el desplazamiento, las movilidades, habían restricciones en un primer momento para ver qué tipos de empresas podían hacer justamente este traslado, ¿no? Entonces, fue retador, ¿no? No estaba previsto en ninguno de los análisis que nosotros habíamos dicho que nos vayamos todos de la sede y que simplemente las sedes operen desde off, pero fue algo retador y fue, digamos, que nos dio una satisfacción poder lograr justamente el objetivo, que era lograr una educación de calidad para nuestros alumnos y para nuestros colaboradores y docentes, ¿no? Gracias, Germán. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda ronda. Ahora empezamos con Ivette. Ivette, ¿sí me escuchas? Sí, todo bien. Ok, Ivette. A ver, la segunda ronda es para hablar un poco de cómo, o a raíz del trabajo remoto, qué estrategia han implementado para fomentar la comunicación y la productividad de sus equipos. Gracias, Jules. De hecho, como mencionaba al inicio, pues la comunicación ha sido uno de nuestros principales retos.
Y nosotros implementamos como primera estrategia el Agile Working Culture, ¿no? Es una cultura de trabajo ágil. Entonces, en este contexto, pues era indispensable repensar toda nuestra manera de trabajo, ¿no? Y crear una cultura que se adapte y que sea mucho más inclusiva. Y con esto me refiero pues a tener una estructura que sea ágil, que sea elástica, manteniendo los valores y propósitos de la empresa, ¿no? Y esto lo recalco porque me parece que es la parte más importante de todo el change management, ¿no? Porque todas las empresas o la mayoría pues hemos pasado por un cambio organizacional a raíz de la pandemia y lo más importante ha sido mantener el propósito, ¿no? ¿Cuál es la esencia de tu empresa? De hecho, en nuestro caso, desde PageGroup, nuestra misión, nuestro propósito es cambiar la vida de las personas y eso fue como la bandera desde el inicio de la pandemia. Otras acciones dentro de este paraguas de una cultura ágil, pues fue permitir a los colaboradores que trabajen donde, cuándo y cómo lo elijan, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de éxito que es un colaborador que está haciendo su mitad de la maestría presencial en Barcelona y está trabajando a remoto y lo está haciendo súper bien, ¿no? Entonces es darles la flexibilidad para que puedan elegir y organizar sus tiempos, ¿no? De esta manera están más comprometidos y trabajan por lo que realmente les apasiona, ¿no? Otra acción fue implementar programas para distintas poblaciones, ¿no? Como también tenemos varios papás, entonces armamos nuestro programa de Parents at Page, ¿no? Que les daba como mayor flexibilidad también de horario y organizar workshops sobre cómo gestionar equipos híbridos, que es lo que comentaba al inicio, ¿no? Que los líderes puedan engranar con otras competencias para poder transmitir a su equipo a través de las pantallas, ¿no? Entonces, organizamos ahí varios workshops para que puedan trabajar a remoto y que tengan mayores habilidades. Y también impulsamos una cultura más de bienestar, ¿no? De hecho, ya teníamos algún tipo de flexibilidad, pero trabajamos bastante en el tema de well-being permanente, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba también Flavia, ¿no? Ya no hacer las reuniones de 60 minutos, sino que todas las reuniones sean máximo de 40. Así tienes un espacio de 10 minutos, pues, para tomar un break, para cambiar de chip y luego moverte, pararte, porque a veces no te das cuenta y pasabas de 9 a 2 de la tarde sentado y no hacías nada más que estar en las llamadas. Entonces, como ciertas reglas dentro de este entorno de flexibilidad para generar mayor bienestar. Nosotros también tenemos como una página web, es como un Facebook, que se llama pues Yammer, y ahí mantenemos toda la comunicación, ¿no? La comunicación, mantenemos también motivación también para nuestros colaboradores, para que todos sepan qué es lo que está pasando en la empresa, para que sepan qué es lo que está pasando en nuestras sedes en otros países, ¿no? Y hace poco, recientemente, lanzamos un programa que se llama un programa Buddy, ¿no? Que es para los nuevos ingresos. ¿Qué implica este programa? Que ingresa un nuevo colaborador y ya tiene una persona que se va a encargar de ayudarlo a, bueno, trasladar también la cultura de la empresa, pero también sus primeras semanas con el onboarding. Entonces es súper positivo porque el empleado nuevo se siente bienvenido, puede absolver sus dudas rápidamente, tiene una persona que también lo ayuda pues a adaptarse o a resolver dudas y generamos así un vínculo pues de colaboración y de mayor engagement con la empresa también, ¿no? Ok, Ivette, muchísimas gracias. Ahora pasamos con Flavia. ¿Sí, Flavia? Sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, dentro de Para la algunas segunda estrategias ronda, Flavia. Ya, está bien. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Y ya. Sí, sí te escuchamos, Dentro de adelante. algunas estrategias que nosotros habíamos establecido era, por ejemplo, empezar a fomentar un poco para no perder esa camaradería que siempre hay cuando uno tiene trabajo presencial, pues tratamos de empezar a implementar y a pedir a todos los jefes que implementen el tema de las reuniones con la cámara prendida, por ejemplo, ¿no? Para tener ese contacto cara a cara, para que la gente no pierda las expresiones faciales, ¿no? Porque cuando la comunicación es sin cámara o solamente vía WhatsApp o solamente una llamada, pues pierdes un poco la calidez de la conversación, ¿no? Entonces, la idea era fomentar esa calidez, empezar a tratar de hacer las reuniones con la cámara prendida, para que de esa manera continúe una buena comunicación, ¿no? Tratar de tener un poco de conversación previa en la reunión, o sea, si bien es cierto, tratamos de que la reunión sea corta, no perder esa parte de que lo que decía es un rato, ¿no? De la camaradería. Entonces, finalmente, como que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu hijito?
Entonces, conversar un poquito más para saber un poco y no limitarnos a solamente dar las ideas de la reunión y punto, ¿no? Y seguir manteniendo ese ambiente cálido entre colaboradores y entre equipos, ¿no? Tuvimos también un montón de recomendaciones que hemos hecho sobre el tema de trabajo remoto productivo, ¿no? O sea, estrategias para aumentar la productividad en el trabajo remoto, ¿no? Para hacer hemos hecho también unos talleres de gimnasia y de concentración para el momento de hacer el trabajo remoto, pues poder concentrarse. Algunas recomendaciones en general para poder mejorar toda esta parte del trabajo remoto y poder manejar bien esta conexión que hay entre el trabajo y la casa, pues, ¿no? Porque ahora todos estamos en la casa. Ok, Flavia, muchas gracias. Gracias. De hecho, son buenas estrategias, ¿no? El tema de la cámara es súper importante porque algo pequeño, ¿no? Teníamos una pequeña reunión con el grupo y eran acuerdos súper importantes. Entonces, se quedaba en los acuerdos, pero alguien del equipo no tenía la cámara encendida y no entendía o no captaba el acuerdo. Entonces, cuando se tenía que aplicar este acuerdo, no, yo no escuché, yo no entendí porque quizás no estaba en la reunión, ¿no? Estaba fuera de. Importante, me parece muy válido la estrategia que has adoptado, Flavia. Muchas gracias. Ahora nos vamos con Germán. Germán, ¿qué tal? Germán, coméntanos un poco, a ver, sobre qué estrategias han implementado para fomentar la comunicación y la productividad entre sus equipos en Cibertech. Partes de estrategias que nosotros hemos implementado son las reuniones, como bien comentaba Flavia y Beth, el tema de las reuniones, llamémoslo semipresencial, no con la virtualidad a puertas, es decir, con la cámara encendida, y ahí detectábamos, inclusive en esas reuniones detectábamos algunas condiciones inseguras a nivel de seguridad que podíamos detectar, ¿no? Puesto así que algunos puestos específicos, según lo que nosotros podíamos analizar, les solicitábamos alguna fotografía de sus espacios de trabajo para poder ver temas de ergonomía, de repente en algunos casos hacer los préstamos de sillas que se hicieron, incluido el tema del traslado, o préstamo de repente de la laptop o de la PC, según el tipo de mobiliario que tenga en este caso el colaborador, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos fue el tema de la comunicación, que desde la cabeza de la organización hasta abajo tratamos de que sea, digamos, abierta y transversal. Si bien es cierto, Flavia lo mencionó en la primera parte de la pregunta, en esta oportunidad no puedes estar al costado como dedo pidiendo que te agilice un proceso, ¿no? Pero digamos, teníamos el WhatsApp, los grupos de WhatsApp compuestos por áreas de trabajo para poder agilizar los procesos y si es que ya era muy importante tener que llamar al partner y tener que decirle, oye, por favor, ayúdame en decirle porque no me está haciendo caso, ¿no? Pero digamos, esto ha sido muy poco, no han habido muchos temas. Las evaluaciones de desempeño que nosotros hicimos a nivel de trabajo virtual no fueron enfocadas en realidad como fue la evaluación de desempeño en un trabajo presencial, ¿no? Fue completamente distinta, abierta, 360 grados, lo que ayudó mucho a tomar algunos nuevos objetivos y metas para este 2021, considerando que si bien es cierto, Álvaro ya lo mencionó, que hasta el 31 de julio iba el trabajo remoto, pero probablemente se extienda, ¿no? Buscar justamente nuevas estrategias para poder llegar más allá de esa fecha, teniendo en cuenta de que hay poca probabilidad de retorno, por lo menos de la totalidad de los colaboradores, ¿no? Y lo fundamental fue un buzón de comunicación que abrió a recursos humanos en donde justamente se escuchaba de todo, ¿no? Desde no tengo tiempo para responder mis correos a partir de las 10 de la noche porque tengo que hacer a dormir a mis hijos, o a partir de las 9 de la mañana, por favor muévame las reuniones porque tengo clases con mi hija. Entonces, se trató de ver todo tipo de soporte que nosotros podamos dar dentro de la operación sin que se detengan los procesos, ¿no? Eso fue un trabajo de la mano con el área de recursos humanos. Y en la parte académica, claro está que las clases empiezan desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, incluido algunos sábados y domingos. Entonces, ahí fue un panorama completamente distinto, ¿no? En donde los docentes y alumnos ya tenían estrategias distintas enfocadas hacia la parte académica, a nivel de comunicación, a nivel de Blackboard,
a nivel de diversos tipos de programas o diversos tipos de enfoque que tenga que ver con cada una de las carreras o con cada uno de los sílabus de cada uno de los cursos, ¿no? Sí, Germán, muchísimas gracias. De hecho, el tema del trabajo remoto nos ha permitido un poco pensar cuáles son las estrategias para mejorar, ¿no? El tema de comunicación, de trabajo en equipo, que es un valor súper importante para el desarrollo de nuestras organizaciones. Ahora la tercera ronda de preguntas, vamos a empezar contigo, Germán, ¿sí? ¿Te parece? Continuamos. Genial. Entonces, otro de los puntos importantes que se han visto vulnerados, por decirlo de alguna manera, ha sido el tema de la salud mental, ¿no? Súper importante. Entonces, ¿cómo están manejando la salud mental en sus colaboradores en el tema de trabajo remoto? Bien, nosotros tenemos, o hay dos escenarios, ¿no? La salud mental de aquel colaborador que lamentablemente por diversos motivos se vio afectado por el COVID y o familia, en donde viene parte del acompañamiento de nuestro médico ocupacional, de la asistenta social, y en algunos casos, dependiendo, digamos, del nivel de afectación o de problemática que tenga que tener este colaborador, ya participa directamente el líder, ¿no? En darle, en primer lugar, el soporte emocional médico que necesite y el soporte, digamos, laboral, ¿no? Que esté tranquila, que no va a pasar nada en lo laboral, porque pensaban que si se desconectaban 14 días del trabajo, algo podía pasar, cómo estaba la situación y todo lo demás. Entonces, ese fue uno de los puntos principales en donde el área de recursos humanos, con nuestro médico ocupacional, en algunos casos quien habla y la asistente social, hemos estado trabajando bastante y aprovechamos un poco de trasladar lo que la parte académica tiene como servicio al estudiante, en trasladarlo también hacia la parte administrativa. Entonces, habían situaciones en donde las psicólogas, que ven un tema completamente distinto al educando, ¿no? Nos daba el soporte necesario para poder conversar, en este caso también con los colaboradores. Y de ahí empezamos a trabajar una estrategia que era justamente las capacitaciones, ¿no? El tema de la prevención, el tema de cómo actuar en casa a nivel de trabajo remoto, el tema de la ergonomía, el tema de primeros auxilios, el tema y temas ya, digamos, abiertos en donde de repente el colaborador salía de sus 15, 20 minutos enfocados al trabajo y dispersaba otras ideas en donde nosotros le comentábamos puntos diversos distintos en donde se olvidaba del trabajo por ese tiempo, ¿no? Hablemos de repente nutrición, clases de cocina o puntos distintos en donde ya se tiene programado ya y tenemos programado para que el colaborador no esté enfocado y no esté pensando que cuando llamamos a una capacitación es para ver temas netamente de laborales, ¿no? Y evidentemente la comunicación y este buzón de comunicaciones que le comentaba hace unos minutos ayuda a que desde el CEO, el CFO o diversas áreas también participen en reuniones y conversen con ellos. Y las reuniones que nosotros tenemos de manera trimestral, en donde vemos avance, desempeños, han dado un giro de 360 grados, en donde la comunicación ya no es tan marcada a nivel de objetivos, sino al ver cómo estamos, cómo está nuestro colaborador, cómo nos preocupamos por él, qué es lo que queremos de ellos, que si necesitan una silla, que no duden en comunicarse, que si tienen algún problema de salud, no duden en comunicarse. Y evidentemente todo el tema y toda nuestra campaña de prevención en el cuidado y en la prevención del COVID. Enfocando también esto hacia nuestro cliente externo, que es también el alumno, ¿no? Ok, Germán, muchísimas gracias, vamos con Ivette y terminamos con Flavia, ¿ya? Cerramos el broche de oro con Flavia, la tercera ronda. Ivette, coméntanos un poco, por favor, sobre cómo se está manejando en PageGroup el tema de la salud mental, enfocándonos un poco de los trabajadores que están en trabajo remoto, ¿no? Así es, yo de hecho, como te comentaba al inicio también el tema de seguridad emocional, ¿no? De darles esta seguridad a los trabajadores. Nosotros implementamos una plataforma que se llama Employee Assistance Program, que es un servicio que nos dan consejerías, terapias,
¿no? Desde Argentina para nuestros trabajadores, y es una plataforma totalmente confidencial, ¿no? Confidencial y anónima, y los trabajadores pueden llamar y pueden tener espacios con esos profesionales, ¿no? Eso por un lado. También manejamos actividades de bienestar, de well-being, como yoga, meditación, pasos activas, que también comentaba Germán. Armamos charlas de distintos tipos, no solamente de temas de seguridad, de salud, de nutrición, sobre todo, ¿no? Porque, como mencionábamos, las personas se pasaban a veces horas y de pronto almorzaban súper tarde o ya no les alcanzaba el espacio para almorzar, entonces tratamos de balancearlos con estas charlas, ¿no? También tuvimos un espacio recurrente con el médico ocupacional, de 1 hora al mes también para que los trabajadores puedan informarse, ¿no? Porque hay mucha información que estaba rondando por redes, por noticias. Entonces, nosotros en ese momento dijimos que mejor tener una información de primera mano, entonces el medio ocupacional daba esa información, ¿no? Eso por un lado. También bajamos contenido digital, ¿no? Que está abierto para todos los colaboradores, enfocados en mindfulness, en prevención del burnout, en dar tips, consejos a través de nuestra plataforma e-learning. Y armamos espacios de conexión también, ¿no? De hecho, implementamos un grupo de running que se llama Page Runners, porque cuando ya se abrió un poco la cuarentena y la gente podía hacer actividad física, nosotros teníamos mucha gente que corre, entonces contaba más o menos sus experiencias, a qué hora salían, desde qué punto salían, qué utilizaban, entonces por ahí tenían un grupo adicional al trabajo y de soporte, ¿no? Que funcionaba también como una especie de soporte. Y dentro de todas las actividades, lo más importante, creo yo, y creo que ha facilitado estas iniciativas, es contar con la alta dirección, ¿no? Que tu board, que tu directorio esté on board con el tema, ¿no? Que para que realmente sean promotores y que puedan propiciar estos espacios, ¿no? David, importante el compromiso de la alta dirección en los procesos o en las alternativas que venimos implementando en nuestras organizaciones. Gracias, Ivette. Ahora vamos con Flavia. Flavia, por favor. Hola, ¿sí me escuchas, Flavia? Sí, ¿Qué te tal? escucho, sino que me demoré. No te preocupes, Bien, te bueno, esperamos. nosotros como medidas que hemos implementado desde el punto de vista de salud mental, hemos implementado desde el inicio de la pandemia y que queremos que se quede independientemente de la pandemia también, es una línea de apoyo psicológico, ¿no? Tenemos un call center con unas psicólogas donde cualquier colaborador que tiene cualquier tipo de problema, o sea, no solo relacionado al trabajo, un problema familiar, un problema de conflicto en casa, porque la cuarentena ha sido dura para muchos, hay gente que en casa de repente, lamentablemente hay gente que en casa no se siente seguro, que en casa tiene más conflictos y que eso les ha afectado bastante, ¿no? Entonces, es parte también de todo esto del trabajo remoto y la idea de esta línea psicológica es para apoyar a todos los colaboradores que independientemente del motivo tengan cualquier tipo de duda o problema psicológico y requieran apoyo, ¿no? Entonces es un link donde la gente se inscribe, ponen más o menos los rangos de horas, los días que prefieren que se comuniquen con ellos y tenemos unas psicólogas que los contactan y que les hacen acompañamiento, les hacen apoyo, les hacen mini sesiones, incluso en algunas oportunidades hacen también cuando lo ven necesario intervenciones con la familia, ¿no? Sesiones acompañados de la familia, acompañados de la pareja, de los hijos, para poder orientarlos y ayudarlos y mejorar este ambiente y este entorno en casa, ¿no? Porque definitivamente uno para poder tener una buena salud mental, sobre todo si está haciendo trabajo remoto, pues es tener un buen entorno familiar, un buen entorno en casa, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las cosas más grandes y que ha tenido bastante acogida, ¿no? Tenemos también algunos tips, hemos sacado algunos tips emocionales, estamos trabajando con estas psicólogas que nos ayudan en el call center, estamos trabajando talleres no solo de cosas relacionadas igual a los colaboradores, sino también a la familia, ¿no? Entonces talleres de cómo afrontar conflictos familiares, cómo afrontar problemas que pueden irse dando en casa para que de esa manera puedan mejorar todo su entorno. Entonces estamos desarrollando talleres y estamos trabajando también en la implementación de frases motivacionales. Lo que queremos es empezar a lanzar semanalmente frases motivacionales a todos los colaboradores para que de esa manera, pues empiecen la semana, ¿no? Y ven su celular y les ha llegado una frase bonita, una frase motivacional para que empiecen con ganas la semana
y de esa manera puedan estar más motivados y puedan tener un mejor desarrollo de todo su trabajo, ¿no? Y bueno, y como había mencionado al inicio, también es muy importante el tema de la flexibilidad, ¿no? Porque como habíamos dicho, pues cuando uno está haciendo trabajo remoto, pues no solamente está en el trabajo, sino está en 1000 lugares a la vez. Hay gente que tiene 2, 3 hijos que están estudiando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mientras la mamá está conectada en sus reuniones, tiene los 3 hijos sentados al costado en sus clases, ¿no? Y a veces tiene que ayudarlos, tiene que estar con ellos. Entonces, esta flexibilidad es muy, muy importante hoy en día con el trabajo remoto, ¿no? Para que la gente pueda, pues, apoyar en casa, hacer las cosas que necesita hacer en casa al estar ahí, y pues también poder estar en el trabajo y cumplir también con todas sus tareas, sus metas en el trabajo, ¿no? Ok, Flavia, muchísimas gracias. Para redondear la idea a todos los participantes, tenemos un buzón de preguntas y respuestas, se dan cuenta en la parte inferior, preguntas y respuestas. Todas las preguntas, para que quede redondeada la idea, nos pueden hacer llegar. Entonces, tenemos una primera pregunta, y sí nos gustaría que las preguntas fueran direccionadas hacia nuestros ponentes, ¿no? Ahora tenemos ya 4 preguntas libres, vamos a tratar de direccionarlas. Tenemos la primera pregunta de David Cifuentes. David Cifuentes nos habla un poco sobre las implicancias que tiene el trabajo remoto y, momento por favor, y la pregunta iría para Álvaro, ¿no? Álvaro, David nos pregunta cuáles son las implicancias del trabajo remoto fuera del país. Nos pone un escenario en lo que un trabajador no pudo regresar, sino que también desea irse fuera del país, por ejemplo, a vacunarse a Estados Unidos. Y se va y se queda en Estados Unidos, me imagino, bajo ese escenario, a hacer trabajo remoto, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tendría ese traslado fuera del país? Bueno, sigue siendo trabajo remoto, ¿no? En este caso, el domicilio o el lugar de aislamiento no está en el país, está fuera del país. Es decir, no deja de ser trabajo remoto, es tan trabajo remoto como el que realiza cualquier persona que se encuentra en territorio peruano, ¿no? Claro, podemos hablar de otras implicancias, ¿no? Por ejemplo, si ya el trabajo remoto no responde a cabalidad, por ejemplo, en lo que es el uso, ¿no? De los equipos, de los servicios que se consumen para el desarrollo de los servicios. Con mayor razón, por ejemplo, en materia del viaje, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si ese trabajador quiere irse a otro país a seguir prestando trabajo remoto? ¿El empleador debe o no debe asumir el costo, ¿no? Bueno, el trabajo remoto no soluciona ese problema, ¿no? En principio tendría que ser el propio trabajador, ¿no? Porque así está diseñada la norma, ¿no? Otra implicancia, y va más un poco también en línea con lo que se habló sobre accidentes de trabajo, ¿no? Lo particular de un accidente de trabajo en un contexto de trabajo remoto es que el domicilio o el lugar de aislamiento domiciliario es un lugar donde ahí tiene una protección constitucional, ¿no? El domicilio de todos nosotros, ¿no? Es inviolable, es impenetrable, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, un inspector, ¿no? Puede ingresar a un centro de Senafil, puede ingresar libremente a una casa, salvo autorización del dueño de casa o judicial, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si un empleador no puede controlar todo, digamos, el escenario, ¿no? Que implica la casa del trabajador en Perú, en marco de trabajo remoto, pues más complejo podrá ser en el extranjero, ¿no? Ya hay, por ejemplo, recuerdo que en redes sociales un trabajador comentó, pues, ¿no? Que su empresa estaba queriendo implementar, colocar cámaras de video, ¿no? En la casa del trabajador, ¿no? En la casa del trabajador, ¿no? Como si fuera un centro de trabajo, ¿no? En realidad, que uno trabaje en su casa no convierte la casa en centro de trabajo, ¿no? Es decir, la casa sigue siendo casa, ¿de acuerdo? No cambia su naturaleza a centro de trabajo, ¿no? Por lo menos no controlado por el empleador, que es la definición misma de centro de trabajo, ¿no? Que es un espacio que controla al empleador, ¿no? Entonces, eso trayéndolo a un escenario de foráneo, con mayor complejidad, ¿no? Pero sigue siendo trabajo remoto, ¿no? Ok, Álvaro. Tenemos una pregunta más para ti, Álvaro.
En este caso, la pregunta nos hace Gonzalo Ortiz Hidalgo. Nos manifiesta si el trabajador en trabajo remoto no tiene una fiscalización inmediata del empleador, además sus funciones las realizan fuera del centro laboral, entonces podemos considerar que el trabajador en remoto es un trabajador no sujeto a fiscalización y por lo tanto sin derecho a horas extras. Acá nos pregunta un poco sobre la compensación de horas extras o la remuneración de ellas. Claro, como sabemos, en un escenario antes de la pandemia, ¿no? Hay trabajadores que no están protegidos por la jornada máxima, ¿no? Y consecuentemente no tienen horas extras. Y uno de ellos son los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hace 3 años, no sé, antes de la pandemia, un vendedor, ¿no? Que trabaja mayormente fuera del centro de trabajo, el empleador pues no tiene cómo fiscalizar que de manera inmediata, su nombre es bastante elocuente, lo que está haciendo o lo que no está haciendo, ¿no? Entonces, precisamente por ello esos trabajadores no tienen esa protección de la jornada máxima, ¿no? Ahora, en un escenario de trabajo remoto en que se utilizan medios tecnológicos, ¿de acuerdo? De alguna manera, ¿no? La tecnología podría permitir que sí haya ese control, ¿no? Por ejemplo, a través de, digamos, coordinar, por ejemplo, que tenga la cámara encendida, por ejemplo, ¿no? El control del tiempo efectivo. Es decir, yo no negaría de manera categórica y a priori, ¿no? Que un trabajador remoto, desde ya, no está sujeto a fiscalización inmediata, porque la tecnología sí nos permitiría algunos mecanismos de control del tiempo, ¿no? Y al haber mecanismos de control del tiempo en tiempo real, vale la redundancia, sí sería un trabajador sujeto a fiscalización de manera inmediata, ¿no? De alguna manera porque la tecnología lo permite, ¿no? Yo no afirmaría de manera categórica que desde ya dejan de ser fiscalizados de manera inmediata, ¿no? Claro, siempre que se establezcan mecanismos, y sobre todo regulares, ¿no? Por ejemplo, el caso que les puse hace unos minutos de las cámaras de video en el domicilio, desde nuestro punto de vista es inviable, ¿no? Legalmente inviable, ¿no? Pero una cámara, por ejemplo, en la laptop, ¿no? Naturalmente acordado, en fin, ¿no? U otro mecanismo que permita controlar el tiempo, yo creería que sí es viable. Álvaro, muchas gracias. Tenemos una pregunta más para ti, Álvaro. En este caso, la pregunta es de Edgar Alegre. Nos habla de, en caso de accidentes en el hogar, lo difícil es probar, ¿no? El trabajador fácilmente puede informar las situaciones en diferentes realidades. Entonces, nos gustaría que un poco se redondeara cuáles serían los accidentes más comunes en el hogar que se considerarían accidentes de trabajo, ¿no? No sé, pues dentro de mi jornada laboral, por el tema de la flexibilidad que muchas empresas, organizaciones han implementado, se pone a cocinar una persona y se corta la mano con el cuchillo, pegando, no sé, papa o cortando algo, entonces, pero está dentro de la jornada de trabajo, entonces el trabajador puede decir, no, estoy dentro de mi jornada de trabajo, estoy dentro de mi centro de trabajo nuevo porque estoy realizando trabajo remoto, entonces puede ser considerado trabajo remoto. Entonces, para marcar un poco el tema de accidentes de trabajo en trabajo remoto, ¿cuál sería un poco el enfoque que debemos de darlo, ¿no? ¿Cuál sería el tip para enfocar esto? Claro. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios, no hay casuística hasta ahora reportada, por lo menos a niveles UNAFIL, sobre accidentes de trabajo en casa, ¿no? En el marco del trabajo remoto, y eso es un indicador de que no hay accidentes, entendemos, ¿no? Y eso es un buen indicador. Entonces, es una buena noticia que no hay ejemplos de laboratorio, ¿de acuerdo? Lo que sí debemos tener en cuenta, insisto, ¿no? Y es un poco lo que comenté al inicio de mi primera intervención, que accidente de trabajo también sucede con ocasión de las labores, ¿no? Es decir, no solamente lo que sucede en el centro de trabajo, sino fuera del centro de trabajo con ocasión de las labores. Puse el ejemplo del trabajador que se puede electrocutar con la laptop redactando un informe para su jefe, por ejemplo, ¿no? Podría ser un accidente de trabajo, ¿no? Puse el ejemplo del trabajador que se resbala las escaleras queriendo contestar una llamada telefónica, ¿no? Que aparentemente era de su jefe, no lo sabía él porque el teléfono estaba lejos de su ubicación. Podría considerarse un accidente de trabajo, de pronto podría argumentarse que se ha dado como ocasión de las labores. Claro, insisto, es casuístico, ¿no? Podría ser el caso. El caso que tú comentas, Yul,
El trabajador que en paralelo que está escuchando una reunión, por ejemplo, ¿no? Está cocinando, ¿no? Se corta con el cuchillo, pareciera, ¿no? Que no se ha dado con ocasión de las labores, porque no está realizando una labor, está cocinando, ¿no? Se ha dado en el tiempo de trabajo, ¿no? Pero, insisto, no con ocasión de las labores, ¿no? Entonces, lo determinante que les podemos decir es que el factor principal o más relevante, más visible, es que ese hecho dañoso, ¿no? Se haya producido, reitero hasta el hartazgo, con ocasión de las labores, ¿no? Si no ha sucedido con ocasión de las labores, desde ya se descarta como accidente de trabajo, ¿no? Si se da con ocasión de las labores, ya tenemos que analizar ya el caso concreto con otros indicios que podrían hacer pensar que es un accidente de trabajo, ¿no? Ok, ok, Álvaro, gracias. Álvaro, aquí hay una pregunta de David Cifuentes que me parece interesante. David dice, en el asunto casuístico que se habló para ver el tema de accidentes, si se va a requerir una investigación forense, ¿no? Para ver el tema de la casuística. Y la segunda pregunta añadida a esta pregunta es si es que ingresar a la intimidad o espacio privado, que es la casa, no es una limitación para la SUNAFIL. Claro, a ver, la inspección del trabajo puede requerir la ayuda o participación o el apoyo de pericias, por ejemplo. Eso sucede tanto en un escenario actual como en cualquier escenario, ¿no? La Ley General de Inspección del Trabajo, que regula la actuación de la autoridad inspectiva, en este caso SUNAFIL, permite que la SUNAFIL recurra al apoyo de peritos, por ejemplo, cuando el caso sea tan complejo que revista esa necesidad, ¿no? Entonces, puede realizarse, puede solicitarse el apoyo de una pericia en caso de un accidente de trabajo, imaginémonos, Dios no quiera, mortal, ¿no? Que tenga que analizarse, bueno, podrá requerirse el apoyo de una pericia, ¿no? Ese tema siempre ha existido y existe siempre, ¿no? Entonces, y con relación a la intimidad, bueno, también se ha dicho, ¿no? El domicilio del trabajador donde está realizando trabajo remoto sigue siendo su casa y no deja de ser su casa en trabajo remoto, ¿no? Es un escenario que controla él, que no controla el empleador. El empleador solamente le da recomendaciones, de pronto generales, sobre prevención de accidentes de trabajo y particulares cuando el trabajador comunique a su empleador, oye, también existen otros riesgos, ¿no? Y para que sean considerados y se tomen las medidas de prevención adecuadas, ¿no? Pero en cualquier escenario, insisto, el domicilio es un lugar impenetrable, ¿no? Para el empleador, puse el ejemplo de las cámaras de video, ¿no? Ese empleador, según lo que comentó ese ciudadano en las redes sociales, que el empleador quería imponer, ¿no? Digamos, su voluntad poniendo unas cámaras, colocando unas cámaras en el centro de trabajo, ¿no? Eso, naturalmente, eso atenta contra cualquier regla o principio de intimidad, ¿no? De la casa del trabajador, ¿no? Ok, Álvaro. Tenemos otra consulta dirigida para usted. Nos habla un poco Emerson Tupa de la responsabilidad que tiene la empresa respecto a un tratamiento médico por COVID de un trabajador que hace trabajo remoto. Entiendo que Emerson hace la pregunta teniendo a un trabajador en trabajo remoto, se contagió o acarreó el tema del COVID, se contagió de COVID y qué responsabilidad tiene la empresa en el tema del tratamiento, ¿no? Claro. Bueno, el COVID, como cualquier otra enfermedad, ¿de acuerdo? Genera un descanso médico, ¿no? Y el descanso médico tiene sus propias reglas, ¿no? Que no han cambiado, ¿no? Los primeros 20 días, sabemos que los primeros 20 días de descanso médico son asumidos por el empleador y luego se activa el subsidio por incapacidad temporal, ¿no? Como sucede con cualquier enfermedad, ¿no? El COVID no se ha considerado, salvo para el personal de la salud, una enfermedad profesional, ¿no? Entonces, no se activa alguna otra cobertura que no sea la cobertura general, ¿no? El descanso médico 20 días y luego el subsidio, ¿no? Ok, Álvaro. Tenemos también la pregunta de Isela Sánchez Báez, que nos habla un poco del tema de la asistencia, ¿no? Si bien la norma nos habla de 8 horas diarias o 48 semanales para trabajo remoto, nos dice qué tipo de registro de control de asistencia es la más idónea en el trabajo remoto. ¿Es obligación del empleador de adoptar un sistema de registro? Bueno, la norma lo que señala es lo siguiente, ¿no? Que esa jornada que tenía el trabajador en tiempos de prepandemia
debe seguir siendo respetada en tiempos de trabajo remoto, ¿no? Entonces, para que esa jornada que tenía yo antes de la pandemia y ahora en remoto siga siendo respetada, naturalmente que debe haber un control del tiempo de trabajo, ¿no? Si no, precisamente van a surgir problemas como ese trabajador que recibe llamadas a las 10 de la noche, ¿no? O fines de semana. Precisamente por ello es que se dictaron normas que regulan esta desconexión digital, que yo creo que era innecesaria, porque ya la Ley General del Tiempo de Trabajo, de alguna manera ya ya se podía deducir que hay esa protección, pero bueno, bienvenida sea una norma, más vale que sobra que falte, como dicen, ¿no? Bienvenida a la norma de desconexión digital, porque regula una situación pues particular, ¿no? Ahora, lo particular de esa desconexión digital es que no sé si ha sido error del legislador o de repente ha sido así, ¿no? Profesamente, lo ha regulado solamente en el escenario de trabajo remoto, ¿no? Y en realidad el derecho a la desconexión digital debería aplicar también para trabajadores que realizan labor de manera presencial, ¿no? Si yo en tiempos de pandemia voy a mi trabajo lunes a viernes, ¿de acuerdo? Porque estoy realizando labor presencial, también tengo derecho a desconectarme digitalmente los sábados y domingos, ¿no? Sin embargo, insisto, la ubicación de este derecho de desconexión digital llama a esa confusión, ¿no? Porque o bien por error o por alguna otra razón, pareciera que solamente se ha regulado para los trabajadores remotos, ¿no? Ok, ok. Es un poco complicado y aquí sí es una pregunta un poco personal, el tema del cumplimiento de las 8 horas diarias y 48 horas semanales, ¿no? Lo que pasa si es que una persona con COVID ya tenía trabajo remoto, está informado de que no debería de revisar el correo, no debería enviar correos o responder llamadas, pero sin embargo lo está realizando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar como organizaciones a esta situación? No es que la empresa o la organización o su empleador lo está obligando, sino es que él de manera proactiva lo está realizando a pesar de tener descanso médico. Claro, ahí la recomendación sería que tan pronto se vea, ¿no? Se verifique que el trabajador está queriendo, ¿no? O realizando actividad pese a que tiene un descanso médico, correspondería que la empresa por escrito, ¿no? Para dejar una constancia, le haga esa observación, ¿no? Señor trabajador, usted se encuentra con descanso médico, no realice actividad durante el tiempo de descanso médico, ¿no? Porque quizá, no sabemos, de repente algún trabajador quiera tomar alguna ventaja, ¿no? Y más adelante alegar que ha sido obligado a trabajar durante su enfermedad, ¿no? Entonces yo recomendaría de pronto un aviso por escrito de que está durante su enfermedad, no debe realizar labor efectiva, ¿no? Ok, Álvaro. Y tenemos una pregunta más para usted, que aquí pone un supuesto, Virgilio Ramírez pone un supuesto de un accidente laboral en el trabajo remoto, y sabemos que nosotros tenemos que hacer como gestores de seguridad, los que trabajamos en seguridad, tenemos que hacer el registro de la investigación del accidente, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollaría esta investigación a fin de determinar si fue en el ejercicio de su función o no? Un poco como que para determinar si es que fue accidente de trabajo o no. Bueno, el tema, lo que se ha dicho es la probanza, ¿no? Lo particular de un accidente de trabajo en tiempos de trabajo remoto es que es un escenario, un contexto, ¿no? Un ambiente que no controla el empleador, ¿no? Más bien controla el trabajador, ¿no? Un poco a la inversa, ¿no? Cuando los accidentes suceden en el centro de trabajo, ¿no? Quien tiene el control es el empleador, ¿no? Se dice el empleador va a fabricar las pruebas, va a alterar las pruebas, no va a alterar el escenario de alguna manera, ¿no? Para buscar beneficiarse. No digo que suceda lo inverso en el escenario que el accidente suceda en la casa, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que son escenarios que controla uno y no controla el otro, ¿no? No es que los dos controlen al mismo tiempo, ¿no? En el trabajo remoto, el empleador lo que debe hacer primero es comunicar esas recomendaciones, esas medidas de prevención para evitar accidentes, y cuando sucede un accidente, ya el tema será probatorio, ¿no? Es decir, el servicio inspectivo hará uso de toda su experiencia, de toda su expertise, ¿no? Para llegar a una conclusión de que si el accidente, digamos, sucedido,
se ha producido con o no ocasión de las labores, ¿no? Claro, nuevamente, el tema se complejiza porque la probanza es lo más relevante acá, ¿no? Pero finalmente a alguna conclusión tendrá que llegar la inspección del trabajo, ¿no? Sobre la base de los elementos probatorios que pueda aportar tanto el trabajador o desvirtuar, en su caso, el empleador, como las reglas de la lógica, ¿no? Incluso, ¿no? Y de la experiencia, ¿no? De los inspectores también, ¿no? Ok, Que la Álvaro. tienen, obviamente, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para todos los panelistas, ¿de acuerdo? Desde la Perdón, Intendencia de Seguridad y Salud Yul. en el Trabajo, ¿sí? Sí, sé que Álvaro está contra el tiempo, ¿no? Tienes una reunión en breve. Sí, 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 David. si tienes Hemos tratado de que... avanzar con Sí, todas sí, las sí. preguntas que es Nos para quedamos, Álvaro. nos Sí. quedamos, nos quedamos con Ivette, con Germán, con Flavia, si tienes que ya ir dejándonos, Álvaro. Solo, si les parece, una pregunta más y ya Dale, procedería a retirarme. gracias. Ok. Gracias, Álvaro. De hecho, esto va enfocado fuera del temario de la ponencia, pero habla un poco acá Yuri Herrera, la pregunta sobre de qué hacer si mi empresa no realiza las pruebas de COVID más de 30 días teniendo casos positivos. O Claro, sea, claro. entiendo de que Yuri quiere saber si es que la empresa está obligada a realizar estas pruebas rápidas cada 30 días o hay una periodicidad. Claro, eso va a depender del riesgo de exposición de los trabajadores, ¿no? Pero, digamos, lo que tiene que hacer el empleador es cumplir con su plan de vigilancia, ¿no? Si su plan de vigilancia establece cuáles son las medidas, cuáles son las pruebas que debe tomar, y ese plan de vigilancia ha sido debidamente registrado, ¿no? Ante la autoridad sanitaria, etcétera, etcétera, lo que nosotros fiscalizamos es que el empleador cumpla aquello que él mismo ha establecido, ¿no? ¿No? Las reglas están en ese plan de vigilancia, ¿no? Entonces, aquí la exhortación sería que la empresa debe cumplir con su propio plan de vigilancia, ¿no? Que esa es la labor que realiza una filia en tiempos de pandemia, ¿no? Ok, Álvaro, muchísimas gracias por tu participación. De hecho, ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has podido dar de conocimiento el día de hoy. Creo que tienes una actividad seguida de esta. Sí. Muchísimas gracias. Nos quedamos ahora con Flavia, Ivette y Germán. Muchísimas gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes, a la asociación, a Flavia, Ivette, Germán, David, Karina y a ti, Yul. Gracias por esta invitación y quedamos atentos a cualquier otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Gracias a Álvaro. ti, Álvaro. Hasta luego. Perfecto, la pregunta ahora es para todos los panelistas, Flavia, Ivette y Germán. Nos habla un poco de los indicadores de seguridad. Flavia, Ivette, Germán, en los indicadores de severidad, accidentabilidad y todos los indicadores que nosotros manejamos, ¿cómo están? O sea, ¿han subido? ¿Han bajado? ¿Cómo vamos en indicadores? ¿Quién quiere empezar? ¿Vamos con Ivette? ¿Te parece? Sí, está bien, ¿me escuchas? Sí, claro. Bueno, en nuestro caso hemos mantenido los índices, ¿ah? Porque igual hemos mantenido personal en modo presencial y también han tenido los niveles de accidentes. No es que haya tenido un, un cambio abrupto, ¿no? En este caso no. Creo que los indicadores que más han subido han sido por el lado del área de beneficios, ¿no? De asistente social, por los casos COVID, por el tema de atención y los descansos médicos, definitivamente. Por el tema de accidentes, creería que se ha mantenido, no es que haya tenido un decremento, ¿no? Se ha incrementado el tema del ausentismo. Sí, por el tema de los descansos médicos, ¿no? Porque por temas de prevención, pues por protocolo tienes que mandarte un aislamiento que son de 14 días, así que eso ha sido, digamos que lo más resaltante, ¿no? Ok, Ivette, gracias. Flavia, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, en el caso de nosotros hay que tener en cuenta que la gran mayoría de nuestro personal es personal operativo y nunca dejó de laborar presencialmente, ¿no? O sea, la mayoría de nuestra gente está en los supermercados y está en las centrales que en todo momento ha laborado y nunca han parado, y solamente un grupo pequeño, que somos las personas de la parte de administración de la empresa, hemos pasado a hacer trabajo remoto.
de por sí la representación que tiene este grupo de administrativos de la empresa dentro de los índices de accidentabilidad que manejamos es muy poca, ¿no? La mayoría de los accidentes que tenemos son en la operación y en el trabajo que realizan los chicos en los supermercados y en las centrales. Entonces, en realidad nuestros índices se han mantenido, no ha habido mucha variación. En trabajo remoto, hasta el momento no hemos tenido ningún accidente, pero en años anteriores igual en el grupo de personal administrativo tampoco es que solíamos mucho, ¿no? O sea, por ahí mínimo. Flavia, Flavia, creo que te perdimos. Flavia, vamos con Germán hasta que se restablezca a Flavia, ¿sí les parece? Germán. Sí, bueno, en el caso de nosotros estamos en un 90% en off, es decir, de trabajo remoto. Por lo tanto, los indicadores sí ha habido una mejora. Evidentemente hemos creado nuevos indicadores a raíz del tema del COVID, ¿no? Como es el tema del ausentismo, manejándose igual las horas promedio mensual. En este caso hemos creado este indicador de colaboradores afectados, terceros afectados, e inclusive alumnos afectados, para llevar un seguimiento un poco más lineal de todos estos casos que podríamos tener. Tenemos casos, tenemos fatalidades, lamentablemente, a nivel de colaboradores y a nivel de terceros. Entonces, también, pero digamos, es algo que no entra hoy en día en la estadística de seguridad y salud del trabajo, pero digamos, es como lo estamos manejando, lo estamos viendo, parte de, para ver un macro de también cómo está afectando este tema de la enfermedad. Como bien lo dijo Álvaro antes de irse, el tema del COVID no es una enfermedad ocupacional, por lo tanto no lo estamos considerando dentro de lo que es los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Ok, Germán. Tenemos para cerrar la ponencia y el conversatorio del día de hoy, tenemos una última pregunta que es de Jessica Cornejo. Nos habla un poco del tema de salud mental, de qué indicadores estamos manejando y cómo estamos abordando estos indicadores. Flavia, a ver si nos comentas un poco cómo estamos trabajando el tema de salud mental en Cencosud. Bueno, ahorita el principal indicador que estamos manejando es el tema de las llamadas que tenemos en el call center, ¿no? Las atenciones que estamos haciendo y la gente que se registra en nuestra línea de apoyo emocional. Entonces, en base a eso estamos trabajando y viendo las intervenciones, y ese es el principal indicador que estamos manejando actualmente. Ok. Ivette, ¿sí me escuchas? Sí, igual que Ok. Flavia, como comenté, nosotros tenemos una plataforma que se llama Employee Assistance Program que funciona en la misma mecánica, ¿no? Es una plataforma en la que tú sacas tu cita y tienes atención, terapia, consejería con profesionales. Entonces, ese mismo indicador que llevamos, obviamente se maneja a modo confidencial, ¿no? Y además de eso, también estamos llevando indicadores de la asistencia de las personas a las charlas, ¿no? Las charlas que damos por ansiedad, a las clases de yoga, a las clases de mindfulness, de meditación. Entonces, para ver qué tan interesados están y seguir incrementando también en los horarios, ¿no? De estas clases. Ok, Ivette. Germán, ¿qué nos puedes comentar al respecto? No, igual que Flavia, igual que Ivette, básicamente el tema del seguimiento que hoy en día les mencionaba que hace la persona que veía servicio al estudiante, hoy están dando el soporte, que son profesionales de la salud a nivel de psicología, que le dan el soporte emocional en caso sea necesario. Evidentemente, como bien lo mencionó Ivette, son indicadores numéricos, no hay datos por temas de confidencialidad. E inclusive esto no se traslada a una tercera persona, en este caso el jefe directo, sino simplemente se habla de factor numérico, ¿no? Y bueno, el tema de las charlas, el tema de las capacitaciones, igual, o sea, es el indicador de capacitación, personas asistidas y eso. Ok, Germán. Con la participación de Germán y la última pregunta de Jessica Cornejo, damos por finalizar nuestro conversatorio. Muchísimas gracias por tu participación. David, unas palabras finales.
Oye, qué excelente la ponencia también de Álvaro, que tiene mucho que aportar desde la parte regulatoria como entidad de SUNAFIL, ¿no? Y ustedes, el gran trabajo que vienen realizando dentro de sus organizaciones. Definitivamente esperemos que el mensaje haya sido bien llevado, se haya tomado nota de cada una de las cosas que nos han comentado, y esto pues sirva para que las demás organizaciones también vayan aplicando, ¿no? Y aquí invito a los asistentes a que nos escriban sobre alguna consulta que quieran hacerle luego de manera puntual a Ivette, a Germán o a Flavia. Yul también, que de Fosforera vienen realizando buenas acciones con relación a seguridad y salud en el trabajo. Eh, Algunas palabras finales que quieran desde la comunidad que conforma Flavia, Yul, ¿no? Y como invitados que hemos tenido a Ivette y a Germán, que quieran decir algo. Bien. ¿Yo? Ivette. Bien. Bueno, como comenté a lo largo de la exposición, ¿no? Yo creo que el tema del trabajo remoto es una facilidad. Creo que también va acompañada de muchos retos. Como empresa, como recursos humanos, tenemos una gran responsabilidad para hacer que los colaboradores pues tengan este espacio tanto profesional como personal y que logren engranar esos dos aspectos. Y siempre hay que colocar al colaborador en el centro, ¿no? En el centro de todas nuestras acciones, ¿no? Brindándoles, como dije, este nuevo concepto que también se está utilizando así como la nueva normalidad del tema de seguridad emocional, ¿no? Que no solamente implica cuidarlos también desde el lado físico, sino también de brindarles esa tranquilidad, ¿no? Y empoderarlos también. Súper importante. Gracias. Nada, por mi parte, agradecerte, David, agradecerles por la invitación, por estos minutos que hemos compartido. Yo creo que es fundamental y primordial el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Eh, es uno de los engranajes hoy en día de todo sistema de gestión de cualquier empresa, y considero de que es un punto de partida para muchas empresas al llegar al éxito hoy en día en materia de seguridad y gestión. Entonces, un fuerte abrazo, cuidémonos, todavía nos falta un poco y nos falta un poco más, así que estemos preparados y cuidándonos siempre, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Germán. Flavia, Yul, nuevamente reiterarles mi agradecimiento por lo bien que están llevando la comunidad. Los que quieran conocer más sobre lo que viene haciendo a Perú, escríbanos a perú@perú.com. También pueden dejar los comentarios para saber qué otros temas les gustaría abordar en las siguientes semanas. No sé, Flavia, ¿quieres decir algo adicional? Sí, bueno, para cerrar, yo quería comentar que, bueno, yo personalmente soy fan del trabajo remoto. Me encanta esto de poder trabajar desde mi casa y sé que en muchas empresas también les ha gustado mucho esta adaptación que hemos tenido a raíz del COVID. Entonces yo creo que si bien, como mencionó Álvaro, el trabajo remoto es algo que se está abriendo la posibilidad por un contexto de pandemia y eventualmente se va a eliminar, yo creo que esto ha abierto las puertas del teletrabajo, ¿no? Y el teletrabajo se va a quedar, ¿no? Y va a ser un tipo de trabajo que se va a promover probablemente mucho en muchísimas empresas. Yo ya sé de muchas empresas que ya ni siquiera tienen locales físicos porque tienen a todos sus colaboradores en trabajo remoto, empresas que ya les han dicho que no van a regresar todavía, y yo creo que es una súper oportunidad para evaluar este sistema que antes se creía imposible y que hoy en día nos hemos dado cuenta que es muy, muy posible, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, por supuesto, pero es muy posible y yo creo que esto va a hacer que el teletrabajo pues tenga mucha más potencia en los negocios, ¿no? Y personalmente me encanta, yo haría teletrabajo eternamente. Ok. Coincido contigo, Flavia. De hecho, el trabajo nos ha dado muchas facilidades de poder desarrollar ciertas actividades que lo hemos tenido postergado, ¿no? Entonces, sí nos ha dado tiempo de avanzar con otros temas adicional del tema del trabajo y nos ha dado esa facilidad. De hecho, como venimos conversando en la comunidad y dijimos que el trabajo remoto viene para quedarse, y si no viene el trabajo remoto para quedarse, viene el teletrabajo. Cualquiera de los dos, pero uno de los dos se queda y se implanta. Y sí, chicos, para todos los participantes, invitarlos a que
de hecho se unan a nuestra comunidad. Venimos trabajando un poco para concientizar o impartir temas de seguridad a nivel organizacional y de hecho nuestra labor como seguridad hoy por hoy se ha vuelto muy importante y el reto de nuestro trabajo es que esto sea sostenido en el tiempo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a todos, a seguir cuidándonos, no bajemos la guardia, mantengamos siempre el positivismo en alto y nos estaremos viendo la siguiente semana con otros temas siempre enfocados a gestión humana. Un fuerte abrazo y muy buenas noches a todos. Chau, chau.